Cual la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Gracia y paz a vosotros, hermanos y hermanas. Para esta ocasión vamos a estudiar la bendita palabra del Señor. Vamos a continuar estudiando la serie que hemos abordado en las transmisiones pasadas, intitulado Bibliología. Como ya es de su conocimiento, en el pasado hemos definido la bibliología como el estudio sistemático que le aplicamos a la bendita palabra del Señor. Estudiar cada uno de los 66 libros en que se compone, su estructura, su género literario, su autor, el trasfondo histórico, la gramática de cada uno de esos libros. A todo eso nos referimos como bibliología. Para esta ocasión vamos a concentrarnos a estudiar la parte intitulado La inspiración de las Sagradas Escrituras. Sabemos con certeza que la Biblia es la palabra de Dios. Es la revelación de Dios a su pueblo. La Biblia contiene todo el plan y la voluntad de nuestro Dios. No habría manera de conocer a Dios ni conocer nuestra realidad si no fuera por las Sagradas Escrituras. Por eso para esta ocasión entonces vamos a estudiar la inspiración de cada uno de los 66 libros en que se compone las Sagradas Escrituras. Primero vamos a definir la palabra inspiración. ¿Qué se entiende por la inspiración de las Sagradas Escrituras? La definición más sencilla que le vamos a dar es aquella en el que el Espíritu Santo es el que guió, acompañó, supervisó a los escritores de la Biblia. Los escritores de la Biblia no redactaron cada libro o los libros que el Señor les encomendó a su gusto, a su estilo o con sus propias capacidades. Al contrario, nuestro Dios, a través de su poder, el Santo Espíritu, acompañó a estos autores y escritores de la Biblia, supervisando cada parte de lo que iban escribiendo y plasmando en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo ayudó a los escritores a elegir las palabras que iban plasmando. De hecho, cada escritor de la Biblia tenía un trasfondo social, un trasfondo histórico, un trasfondo personal, un trasfondo literario. Eso es cierto, eso es innegable. Cada persona es diferente, cada persona tiene sus habilidades, tiene su personalidad. Aún así, todo lo que ellos escribieron estuvo bajo el control y supervisión del Espíritu Santo de nuestro Dios. Para esta ocasión vamos a fundamentarnos básicamente citando dos pasajes de las Escrituras. Y estos dos pasajes lo encontramos en el Nuevo Testamento, es decir, los escritos griegos del Nuevo Pacto. Estos dos versículos los encontramos primero en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. La segunda lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21.
En tanto usted busca y encuentra estos dos pasajes, yo le voy a ir leyendo aquí esta porción de la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3, 16 al 17 dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El segundo versículo al que nos vamos a referir para esta ocasión lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, allá en el capítulo 1, versículos 19 al 21, que a la letra dice de la siguiente manera: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tomando estos dos versículos de la Biblia en una sinopsis, encontramos entonces el común denominador de estos dos versículos. Y el común denominador de estos dos versículos es que, como dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y el apóstol Pedro dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada uno de los libros en que se compone la Biblia, primero en el caso del Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, cada uno de esos 39 libros son totalmente inspiradas por Dios, guiadas, supervisadas y controladas por el Espíritu Santo. Ninguno de los libros del Antiguo Testamento fue escrito por propia intención de su autor humano, ni por la propia habilidad de su escritor. No tuvo nada que ver con lo que su autor creía o entendía o quería escribir. No tiene nada que ver con lo que su autor se imaginó. Es más, como dice el segundo versículo que estamos considerando para esta ocasión, ni siquiera el autor se dio cuenta si estaba hablando y escribiendo de la palabra de Dios. Ni él mismo se dio cuenta. Y es más, podemos notar con claridad que ninguno de los autores justifica su escritura. Ninguno de los escritores dice algo más o menos como esto: disculpen, pero tienen que creerme. Es un poco raro, es increíble, pero créanme que yo estoy escribiendo palabra de Dios. Tal expresión no encontramos en ninguno de los escritores del Antiguo Testamento y en su efecto en cada uno de los escritores de los 27 libros del Nuevo Testamento. Cuando estos hombres de Dios escribieron cada uno de los libros del Nuevo Testamento, ellos lo hicieron siendo guiados por la palabra del Señor. Cuando abrimos la Biblia desde el primer versículo hasta el último, al final del Apocalipsis, encontramos ahí una y otra vez que cada una de las palabras que contiene la Biblia son palabras de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, usted que ha leído la Biblia,
usted será testigo y usted estará consciente que encontramos con abundancia algunas frases típicas de la autoría divina e inspirada de la Biblia. Por ejemplo, dijo Dios. Esta frase es muy común si usted ha leído el libro de Génesis. Rápidamente, por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, del versículo 3, dice así: y dijo Dios. Este es Dios hablando. Esta es intervención directa divina. De hecho, el autor humano de este libro fue Moisés. Pero en ninguna parte Moisés justifica su redacción o su autoría como que fuera directamente de él, sino simplemente Moisés escribió lo que el Espíritu Santo le permitió y le ordenó, le supervisó y le controló que escribiera. Por eso en este versículo 3 dice: y dijo Dios. No dice Moisés: yo creo que Dios dijo, o recuerdo algo así, como no. Directamente Moisés dice en el versículo 3: y dijo Dios. También al saltar en este mismo capítulo, pero en el versículo 6 dice así: luego dijo Dios. La misma fórmula, la misma procedencia, la misma autoridad, la misma dirección y la misma procedencia de nuestro Dios. Saltando un poquito más adelante, en el versículo 9 de este mismo capítulo, dice así: dijo también Dios. Aquí directamente el autor habla, repite lo que Dios dijo. Son expresiones celestiales del Dios autor de la Biblia. En el versículo 14 de este mismo capítulo de Génesis dice: dijo luego Dios. La misma expresión. Versículo 20 del mismo capítulo de Génesis dice así: dijo Dios. Saltando un poquito al versículo 24 dice así: luego dijo Dios. En todos estos versículos hemos notado claramente que las palabras de Génesis capítulo 1 son de Dios. Moisés fue el instrumento humano que Dios utilizó, pero sin importar nada de lo que Moisés creía. Simplemente Moisés fue guiado por el Espíritu Santo y él consignó las palabras que Dios le dijo. Dios le reveló las palabras que tenía que escribir. Asimismo, por ejemplo, si recorremos un poquito más adelante el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 22, encontramos otra fórmula, otra expresión clave, como comprobamos que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí la frase ya no es Dios dijo, como en Génesis capítulo 1. Aquí la frase que encontramos es: así dice el Señor. Por ejemplo, 4:22 dice: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así. Jehová ha dicho así. No es lo que Moisés creyó, no es lo que Moisés supuso o quería, sino más bien es la voz del Señor. Esta frase, así dice el Señor o así dice Jehová, lo encontramos también en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Este pasaje de la Escritura dice de la siguiente manera: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Estamos leyendo primero de Samuel, versículo 2, versículo 27, que dice así:
Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Aquí la frase es: así dice Jehová, así dice el Señor. Esta frase, si seguimos rastreando en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, podemos encontrarla varias y varias docenas de veces. Asimismo también, por ejemplo, la frase también que utilizaron los escritores del Antiguo Testamento, por ejemplo, la frase: la palabra del Señor vino. Esta es otra fórmula, es otra expresión que evidencia claramente que la Biblia es de inspiración divina. Viene de Dios directamente. Esta frase lo podemos encontrar un sinfín de veces en todas las escrituras. Por ejemplo, regresando un poquito otra vez al libro de Génesis, en el capítulo 15, versículo 1, dice así la escritura: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí la frase común de este texto es: vino la palabra de Jehová. Esta misma expresión se repite en el versículo 4 de este mismo capítulo 15 de Génesis. Dice así: Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Notó usted? Dice así: luego vino a él palabra de Jehová. Aquí podemos notar que el autor no está interviniendo en nada. El escritor humano de este libro no está introduciendo sus concepciones, su postura o sus argumentos o sus expresiones personales. Él no está introduciendo ni agregando nada. Él no está justificando lo que está escribiendo. Simplemente él, guiado por el Espíritu Santo, escribe lo que nuestro Dios le dice que escriba. Entonces, con estos pasajes podemos ver rápidamente entonces que la escritura es de procedencia divina. Saltando por un momento ahora en el Nuevo Testamento, encontramos frases similares, cortas pero contundentes, evidenciando la palabra del Señor. Por ejemplo, ahora vayamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dicen los autores del Nuevo Testamento de sus escritos y de los escritos del Antiguo Testamento? Escuchemos en primer lugar, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 19. Vayamos a esta escritura, capítulo 3 de Romanos, versículo 19. Estoy utilizando la Reina Valera 1960 en el programa The Ace Word The Lord My Bible Electronic. Es una versión electrónica de la Biblia para computadora. Este versículo dice así, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Este es el gran apóstol Pablo, hablándonos, citándonos las escrituras del Antiguo Testamento. La palabra clave acá en este versículo para fines de nuestro tema, que es la inspiración de las escrituras, es la frase: la ley dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice
Cuando él se refiere a la ley, dice, se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Se está refiriendo el apóstol al Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí el apóstol Pablo no vemos a él justificando lo que está escribiendo, sino simplemente él está corroborando, está ratificando que lo que está escribiendo está en sincronía, está en acuerdo, está en una visión paralela a lo que los escritores del Antiguo Testamento escribieron. Él no está diciendo, bueno, yo pienso, o yo creo, o yo considero, o para mí. No encontramos expresiones similares a eso. Más bien simplemente él dice lo que la ley dice, dando por ciertos, dando por verídicos, dando por reales los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Saltando un poquito en el mismo escrito de Pablo a los romanos, solo que ahora saltemos al capítulo 15, versículo 10 de este mismo libro, de esta misma carta. Escuchemos lo que el apóstol Pablo dice en este pasaje de las Escrituras. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. ¿Cómo empieza el apóstol escribiendo esto? Y él dice, y otra vez dice. ¿A qué se está refiriendo él? Se está refiriendo a los escritos del Antiguo Testamento. Se está refiriendo a la Biblia del Antiguo Testamento, llamado comúnmente por nosotros como el Antiguo Testamento. Este versículo 10 está utilizando como fundamento Deuteronomios 32:43. Similares palabras se dicen ahí de la incursión, la inserción del pueblo gentil a ser el pueblo de Dios. También es este versículo 10 de Romanos 15, también el apóstol está citando el Salmo 66:1 al 4. También está citando el apóstol lo que dice el Salmo 67:3, 67:4, 68:32, Isaías 24:14 al 16. También el apóstol está citando el Salmo 97:1, el Salmo 98:3, 98:4, 138:4 y 138:5. Y finalmente el apóstol se está refiriendo también a lo que las palabras del profeta Isaías dice en el capítulo 42, versículos 10 al 12. Entonces, cuando el apóstol dice, y otra vez dice, está citando los escritos del Antiguo Testamento. Él está corroborando, está dando por sentado, está dando fe y legalidad a los escritos del Antiguo Testamento. Y lo que él está diciendo a los romanos es que él dice, está diciendo palabras que están en conformidad con los escritos del Antiguo Testamento. No son el Nuevo Testamento y sus 27 libros no son extraños al Antiguo Testamento. No es otro canon extraño al Antiguo Testamento, sino más bien, como se dice en términos de teología, el Antiguo Testamento es un tipo de mensaje para el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento, es la explicación, es el detalle y la descripción de las promesas de Dios que le dio al pueblo en el Antiguo Pacto. Para entender el Antiguo Testamento necesitamos los escritos del Nuevo Pacto. Y para comprender los escritos
del Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, necesitamos conocer a detalle los libros del Antiguo Testamento, porque el mensaje final de los dos testamentos están en acuerdo. No hay ninguna discrepancia en su mensaje. Se nos habla del mismo Dios, se nos habla de la misma condición de pecadores, se nos habla de la redención que solo Dios da a través de los sacrificios del Antiguo Pacto y ahora en el Nuevo Pacto a través de la persona de Jesucristo. Entonces, aquí el apóstol está citando los escritos del Antiguo Testamento. También, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, se nos dice también palabras similares. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice así la Escritura: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué está haciendo el apóstol Pedro aquí? ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos quiere decir? Simplemente nos está ratificando que las escrituras que él estaba escribiendo dirigidas a los expatriados son la palabra de Dios. Están en acuerdo, están en sincronía con lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron. Note usted cómo empieza el apóstol hablándonos de este texto. La primera parte dice: por lo cual también contiene la Escritura. El apóstol está citando pasajes del Antiguo Testamento. Está reforzando y ampliando el significado de lo que escribieron los escritores del Antiguo Testamento bajo la inspiración de nuestro Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Aquí el apóstol se refiere a nuestro bendito Señor, al Redentor de nuestra alma, al que puede perdonarnos y al que nos puede reconciliar con el Padre. Aquí él se está refiriendo a nuestro bendito Señor como piedra del ángulo. Esta idea, este mensaje, se ha dicho con anterioridad en los escritos del Antiguo Testamento. Esto lo encontramos, por ejemplo, allá en el Salmo 89, 19. Esta idea del apóstol Pedro lo encontramos también en Isaías 42, 1. Lo encontramos también en muchas partes del profeta Isaías, por ejemplo, allá en el capítulo 28, versículo 16. Lo encontramos también en Zacarías 10:4. Lo encontramos también en el Salmo 40:14, Isaías 41:11, Isaías 45:16, Isaías 45:17, 50:7 y 54:4. La frase, el común denominador en el versículo 6 es: por lo cual también contiene la Escritura, dando por legal, por verídico los escritos del Antiguo Testamento. Y así, si seguimos citando más ejemplos, encontraremos una y otra vez pruebas internas contundentes que nos dan por sentado que cada uno de los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra del Señor. Veamos una cuarta prueba de que esta Biblia que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Lo encontramos, por ejemplo, en la conversación de nuestro bendito Señor con Satanás allá en el desierto. Los invito para que me acompañen al Evangelio según Mateo en el capítulo 4, versículo 4.
Usted ya conoce este relato. Después del ayuno de nuestro Señor, después de que Él fue bautizado, después del ayuno de 40 días y 40 noches, tuvo hambre, como nos relatan los versículos 1, 2 y 3. En el versículo 3 vemos que el tentador llegó y quiso engañarlo, quiso probarlo, quiso tentarlo. Pero lo más precioso y contundente de lo que queremos decir es que el Señor ratifica los 39 libros del Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Escuche usted lo que Él le respondió al tentador. Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice así la Escritura. Él respondió y dijo, este es nuestro bendito Señor respondiendo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta de nuestro Señor dice así, escrito está. ¿A quién escrito se está refiriendo nuestro bendito Señor? Sino a los libros del Antiguo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento dan por sentado como la palabra de Dios. Y por inferencia también está hablando de los escritos griegos del Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Aquí encontramos la respuesta contundente con la frase escrito está. Misma respuesta vemos en el versículo 6 de este mismo capítulo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y en respuesta a esto el Señor dice, el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también. Satanás quería tentar a nuestro Señor, queriéndolo engañar, queriéndolo seducir con las mismas palabras de la Biblia, con la diferencia que Satanás los estaba tergiversando, los estaba sacando de contexto y quería poner en duda la providencia de nuestro Dios. Y en respuesta nuestro Señor no negocia, no dialoga, no argumenta con expresiones meramente de Él, sino nuestro Señor le dice, escrito está también, dando por sentado que esta es la palabra de Dios. Otra forma como probamos la Biblia como la palabra de Dios es a través de la frase, la Escritura dice. Esto lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 9, versículo 17, que dice así. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Cuando dice el apóstol Pablo, porque la Escritura dice a Faraón, no sería error mío decir, como dicen los teólogos, como dicen los eruditos en la Escritura, parafrasear este texto no sería error y decir así. Porque Dios dice a Faraón. Porque cuando abrimos la Escritura, escuchamos la voz de Dios. Cuando leemos las Escrituras, leemos las mismas palabras de Dios. Entonces el apóstol Pablo, cuando dice, porque la Escritura dice a Faraón, es sinónimo como que él esté queriéndonos decir, porque Dios dice a Faraón. Cada una de las palabras que contiene la Biblia son la palabra de Dios. Estas pocas pruebas que estamos presentando nos deben dar seguridad, nos deben provocar amor, pasión, dedicación, disciplina para estudiar, leer, reflexionar, meditar, estudiar y vivir la palabra de Dios.
La Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios comunicada a los escritores, siendo profetas, reyes, pescadores, pastores de ovejas, lo que hayan sido, pero ellos fueron usados por Dios como instrumentos humanos para que escribieran las palabras de Dios. Entonces, internamente la Biblia habla con claridad, nos habla con perspicuidad, diciéndonos que ella es la palabra de Dios. Pudiéramos entonces ir resumiendo nuestro estudio y decir algunas conclusiones puntuales. Primero diremos, como dice el apóstol Pedro allá en 2 de Pedro 1:20, escuche usted esta preciosa porción de las Escrituras de Dios, dice así. Escuche usted lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 20. Dice así, esta es nuestra primera conclusión. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es sinónimo a decir, ningún libro del Antiguo Testamento fue idea de su propio autor o escritor. Ninguno de los 5 libros del Pentateuco fueron meramente ideas propias de Moisés. Moisés ni siquiera se estaba dando cuenta si lo que estaba escribiendo era la palabra de Dios. Él estaba siendo guiado, controlado y supervisado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Él en ningún momento entendió o comprendió que lo que había escrito era palabra de Dios. Simplemente él repitió lo que Dios quiso que escribiera. Y así, si avanzamos en los libros históricos, los libros poéticos, los libros de los profetas mayores, los libros de los profetas menores, de Génesis a Malaquías, nadie de esos escritores humanos de la Biblia escribieron su propia idea. No es idea de ellos. Cada una de las palabras que contiene el Antiguo Testamento son la misma palabra de Dios, escrito por hombres humanos, supervisados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Emitimos una segunda conclusión. Y nuestra segunda conclusión es esta. Todas las escrituras del Antiguo Testamento fueron dadas por el Espíritu Santo a medida que obraba en los hombres. Todas las escrituras del Antiguo Testamento fueron dadas por el Espíritu Santo a medida que obraba en los hombres. Esto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si usted nota acá, estimado hermano, aquí el escritor, en este caso el apóstol Pedro, dice que la profecía, refiriéndose a la escritura ya redactada, no fue traída por voluntad humana. No tuvo nada que ver con las capacidades, las habilidades o las potencialidades del que lo escribió, sino que fue el Espíritu Santo quien guió a esos hombres a medida que iban escribiendo las escrituras. Ellos no se dieron cuenta, ellos estaban siendo controlados. Ellos en ningún momento se dieron cuenta de que estaban escribiendo la Santa Biblia, sino Dios a través del Espíritu Santo los acompañó para que ellos escribieran
justamente lo que Él quería que escribieran. Esta es palabra del Señor, inspirada, guiada a través del Espíritu Santo, a través de instrumentos humanos. Una tercera conclusión que diremos es esta. Una vez dada esta escritura inspirada, una vez que los escritores recibieron estas palabras de Dios a través del Espíritu Santo, una vez que ellos estaban siendo inspirados a escribir estas palabras, escuche usted tres cosas importantes con esta tercera conclusión. Primero, estas palabras, una vez que Dios les había hablado a estos autores humanos, estas palabras no podían ser quebrantadas ni ser echadas abajo. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Escuche usted lo que dice estas palabras. Primera de Juan, capítulo 10, versículo 35. 35. Dice así. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Aquí el Señor Jesús está dando por sentado que los escritos del Antiguo Testamento son la palabra de Dios y que en ningún momento, en ningún aspecto, ninguna parte de ellas puede ser quebrantada. Ninguna parte del Antiguo Testamento puede ser anulada. No podemos ser selectivos con la Biblia. O creemos una parte de ella, tendremos problemas. O creeremos toda la palabra del Señor, es decir, los 66 libros, y tendremos la revelación completa de Dios. Esta tercera conclusión, entonces, tiene tres ideas fundamentales. Cuando los escritores recibieron la palabra de Dios, cuando ellos se encontraron, por decir así, cara a cara con el Dios de esta Biblia, ellos no podían decir, bueno, esta parte lo voy a escribir, pero esta otra parte, Señor, discúlpeme, pero no puedo escribir esto. Tal cosa nunca sucedió. Cada detalle que ellos escribieron es lo que Dios quiso que ellos escribieran mediante la supervisión del Espíritu Santo. Segundo, cada palabra, cada frase, cada expresión de cada uno de los 66 libros, hasta en los detalles más mínimos, es la palabra de Dios. Esto lo comprobamos leyendo Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 18. Dice así la Escritura: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La letra más pequeña del alfabeto hebreo como del griego es la J, o en nuestro efecto en el día de hoy la tilde. Hasta el detalle gramaticalmente hablando de una palabra en la Biblia no puede ser quebrantado, ni derogado, ni alterado, porque son la misma palabra de nuestro Dios. Esta es la segunda prueba entonces de la tercera conclusión, de que cada una de las palabras de la Biblia no hay parte de la Biblia más inspirada o menos inspirada. Desde Génesis 1:1 es palabra de Dios, así como hasta Apocalipsis capítulo 22 versículos 21 o 22. Todas son palabra del Señor.
Y por cuanto son palabras del Señor, tercera idea de esta tercera conclusión, estas palabras permanecen para siempre. Pasarán los cielos, pasará la tierra. Esta es una figura de dicción, lo cual nos indica que la palabra va más allá de nuestra concepción. Va más allá de nuestro conteo del tiempo. La palabra en labios de los eruditos de la Biblia, por ejemplo, el extinto teólogo, profesor de la Universidad de Princeton, Charles Hodge, él dice, y cito: la palabra trasciende a los tiempos. La palabra va más allá a los tiempos. El tiempo terminará, el conteo del tiempo finalizará, pero la palabra del Señor permanecerá. Fin de la cita. Esto ya lo vimos en Mateo 5:18. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Estas mismas palabras similares los encontramos, por ejemplo, allá en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 25. Dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cuarta conclusión. Los escritores del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no siempre entendían la naturaleza de todo lo que escribían. Ellos no sabían si estaban escribiendo la palabra del Señor. No entendían completamente los detalles del sufrimiento de Cristo, los clavos, los azotes, el desprecio, la muerte de Él mismo, el dolor en aquel Calvario. Ninguno de los evangelistas comprendió si estaban hablando de esa muerte expiatoria. No estaban conscientes de lo que estaban escribiendo, porque nuestro Dios los estaba controlando en todo lo que estaban escribiendo mediante la supervisión del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Lucas 10:23 dice así la Escritura. Lucas 10:23 dice así la Escritura. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Aquí encontramos la situación en que estaban los apóstoles. Ellos no estaban conscientes de lo que estaba pasando, porque dice el versículo 24: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los apóstoles, a través de la lectura de la ley cada sábado en el templo y en la sinagoga, habían escuchado que los profetas de la antigüedad, todos los santos varones de la antigüedad, desearon ver al Mesías, desearon ver al Redentor de sus almas, desearon ver al Redentor, desearon ver al Cordero de Dios que quita el pecado, pero ellos no tuvieron oportunidad de contemplar con sus ojos ni de contemplar con sus oídos. Pero nuestro Señor a los 12 les está diciendo: pero ustedes sí son dichosos. Hasta ahí el Señor les está revelando que ellos están contemplando al Mesías, están disfrutando de la presencia de Él. Pero los varones escritores no sabían si esto estaba pasando o si se refería a eso. Similares palabras de lo que hemos leído en Lucas 10, 23 y 24, similares palabras tenemos en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12, dice así:
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas palabras de los versículos 10, 11 y 12 de Primera de Pedro son las mismas que el Señor dijo a los apóstoles allá en Lucas 10. Los escritores del Antiguo Testamento recibieron profecía, recibieron revelación del Mesías, mas no sabían quién era ese Mesías, cómo era él, a qué venía y cómo sería su llegada. El apóstol Pedro dice que ellos escribieron, refiriéndose a los profetas redactores del Antiguo Testamento, ellos escribieron no para ellos, sino escribieron estas preciosidades para nuestro deleite, para nuestro gozo, para nuestra alegría, para la buena noticia que nosotros necesitamos. Entonces, esto es a lo que se refiere la inspiración de la palabra de Dios. Entonces, la revelación es el mensaje que Dios ha dado, y la inspiración es el método de transmisión que Dios utilizó para revelarse a la humanidad. Y la inspiración, bueno, diremos sencillamente que la inspiración entonces es el acto del Espíritu Santo por el cual revela a escritores humanos el mensaje que Dios se propuso plasmar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y como una quinta y última conclusión, diremos que la inspiración de la Biblia no tuvo nada que ver con las cualidades de su escritor. No tuvo nada que ver con sus potencialidades. No tuvo nada que ver con su preparación académica, sino es 100% obra del Espíritu Santo en ellos. La inspiración no tuvo nada que ver con sus dotes personales y tampoco solo con palabritas. Dios no reveló palabritas o conceptos a los escritores, sino Él reveló ideas completas, pensamientos completos. No tiene nada que ver con algunas palabritas o algunas frases sueltas por ahí. No, ellos recibieron totalmente el contenido de lo que iban a escribir. Toda la escritura es la palabra de Dios. Habiendo dicho todo esto, estamos preparados entonces para aplicarlo a nuestro corazón. Estamos preparados para aplicar este mensaje para nuestra vida espiritual. Es importante entonces que digamos algunas cuestiones sumamente fundamentales e importantes para admirar y tener obediencia a esta palabra. Tenemos que aplicar esto a nuestra mente y a nuestro corazón. Para ello entonces los invito a citar un último pasaje de esta escritura. Tenemos que dedicar tiempo al estudio de este sagrado volumen. Tenemos que entregarnos en cuerpo y mente para su estudio. Tenemos que beber de este manjar celestial. Tenemos que comer de esta palabra viva
tenemos que amar esta palabra y amar al Dios de esta palabra. Tenemos que entregar nuestra vida a su estudio, comprensión y proclamación. Por ejemplo, allá en el Salmo 119, versículo 18, el autor de esta escritura dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Escuche usted de nuevamente: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Habiendo escuchado que esta palabra, los 66 libros de esta Sagrada Biblia, son la palabra de Dios, lo menos que debemos de hacer es pedir al Dios de esta Biblia que abre nuestros ojos espirituales, que erradiquemos de nosotros toda manifestación de pecado. Tenemos que contemplar la belleza de Cristo en toda la Biblia. Tenemos que contemplar lo degradante que es el pecado en nuestras vidas y lo ofensivos que son a nuestro Dios. Solo la palabra de Dios puede transformarnos. Solo la palabra de Dios puede santificarnos. En Juan 17:17 dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El mundo nos bombardea con sus ideas. El mundo nos bombardea con sus teorías. El mundo nos quiere contagiar con sus pensamientos. El mundo tiene su propia sabiduría. Pero nosotros como cristianos tenemos que irnos a la Biblia, bañar nuestra vida ahí, limpiar nuestra vida ahí, limpiar nuestros pensamientos, purificar nuestros corazones, transformarnos día a día a la medida de Cristo, para que nosotros entonces seamos instrumentos útiles y agradables a nuestro Dios. El fin último de nuestra vida es dar la gloria a Dios. El propósito final de nuestra vida es darle la honra y la gloria que solo nuestro Dios se merece. Para ello, hemos de mirar la palabra, leer la palabra, estudiarla, meditarla, confrontarla, entenderla y proclamarla. Porque solo esta palabra puede transformarnos. Dice el Salmo 119, versículo 89, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El filósofo Voltaire se burló de los cristianos en los siglos pasados. Se burló y se burló de la Biblia. Este hombre impío y pagano, sabio para el mundo, pero necio para Dios, dijo de los cristianos en la Biblia que 50 años después de la muerte de él, el cristianismo y la Biblia desaparecerían totalmente. 50 años después de la muerte de él, la Biblia quedaría extinta, así como la fe cristiana. Pero qué curioso, 50 años después de la muerte de él, la misma casa donde él vivió se volvió una casa editora de la Biblia. Nos preguntaremos, ¿y cómo sucedió eso? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Francis Schaeffer, un teólogo del siglo pasado, hablando de la inspiración de la Biblia, dijo, y cito: abres la Biblia y escuchas la voz de Dios. Fin de la cita. Dios está en la Biblia. No tenemos otro lugar donde encontrar a Dios. No tenemos otra forma cómo conocer a Dios y qué quiere de nosotros, a menos
que nos vayamos a la Biblia y la leamos y la conozcamos. Con justa razón, el versículo 160 del Salmo 119 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Regresando al versículo 138 dice: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. La Biblia es recta y perfecta porque viene de un Dios recto y perfecto. Que el Señor obre en nuestros corazones y que traiga un avivamiento en la lectura, meditación, comprensión y proclamación de su bendita palabra. Que el Señor los guarde y los bendiga siempre. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.